¿Cuánto se demora una casa aprox de 60 metros cuadrados en construirse con este método? Con el método que estamos nosotros viendo, el panelizado, debería demorarte 2 días, como mucho, al menos en la parte estructural o la parte base que se haría con impresión 3D. Una industria que genera el 40% de los residuos sólidos a nivel mundial, ocupa el 30% del agua también. Entonces, acá en Chile se estima que somos los responsables de emitir el 23% de los gases de efecto invernadero. Solo la construcción. Solo la construcción. No podemos seguir impactando como estamos impactando hoy día en todo ámbito de cosas. O sea, desde reciclar en la casa una botella, pero también como cuando yo trabajo y ejerzo mi profesión, yo puedo aportar, bueno, trabajando distinto, cambiando las cosas de cómo lo hacemos siempre, porque como lo hemos hecho siempre ya no está respiro. Estamos haciendo un gran impacto en plan. Un edificio de 5 pisos, con las viviendas industrializadas que se montó en un día completo. Ya hay 5 familias ahí. Seguir haciendo lo mismo ya no nos está haciendo sustentable para el planeta. En este episodio conversaré con Daniela Vázquez, arquitecta que tiene más de 11 años de experiencia liderando, gestionando y desarrollando proyectos de innovación en la construcción. Desde el año 2023 es gerente de Construye Cero, perteneciente al CETEC. En este episodio hablaremos del futuro de las viviendas, construir casas impresas en 3D, la construcción modular, la sustentabilidad y los nuevos desafíos que tiene la arquitectura. Bienvenidos a Mente Creativa. Dani, hoy en día, ¿se pueden imprimir casas en 3D? Sí, se pueden imprimir casas en 3D. A nivel mundial hay varios ejemplos, pero a nivel nacional hay varios ejercicios, ¿ya? En Chile todavía no hay un ejemplo que podamos decir ya, una familia vive en una casa impresa en 3D, pero sí hemos estado trabajando en distintos proyectos, hay algunos universitarios, por nuestra parte desde el CETEC estamos liderando otro proyecto en donde estamos avanzando en distintas líneas. Entonces, para poder primero construir cualquier casa acá en Chile, necesitamos cumplir con cierta normativa. Y eso estamos haciendo en el programa Construye Cero, en donde con Acción, Melón, estamos desarrollando una mezcla imprimible que es desarrollada acá a nivel nacional y con el objetivo de que podamos certificarla, ¿ya? Y certificar la solución constructiva. Entonces hoy día hemos hecho el ejercicio, hemos tomado una vivienda, la hemos modulado y estamos elaborando bastantes piezas asociadas a eso con el objetivo de que la llevemos al IDIEM y tengamos también ahí certificaciones para que luego se presenten en la DITEC del ministerio. Eso ya nos va a permitir tener una solución validada por normativa y que ya podamos empezar a explotar esto de mejor manera, ¿ya? En otro ejercicio, por ejemplo, el que está desarrollando adelante la Universidad del Biobío con el CITEC, ellos ya han trabajado con Aconcagua y otros actores en desarrollar una vivienda ejemplificadora, en el fondo. Es pequeña, tiene 36 metros, tiene formas distintas y eso es un poco lo que busca, porque tú también con la impresión 3D tienes otras opciones. eh, pero ahí la idea es que, bueno, también está en modo de prueba, de demostración, de ensayo, de estudio. Por lo tanto, creo que próximamente pudiésemos tener ya una vivienda acá en Chile. Con todas las de la ley. Todas de las de... Ahora, como para entender las dos formas, que tú mencionaste dos tipos de vivienda. Hay una que es la que ustedes están probando, que es una especie de modular con la impresora 3D, y hay otra que se hace in situ, que va, me imagino, con un dibujo en planta, va imprimiendo capa por capa. Claro. Y lo otro que es importante, como para que la gente lo pueda entender, es que para poder hacer, o sea, para poder hacerlo masivo y que sea de uso de cualquier persona, tiene que pasar obviamente por el protocolo de la aprobación tanto sísmica, normativa y de materiales que permiten construir. Y eso, están en ese proceso. Entonces, en el corto plazo sería factible que en Chile cualquier persona pueda construir una casa con impresión 3D, bajo esa lógica que se aprobó. Claro, hoy día, sí, con los avances que tenemos hoy día, tanto en esos proyectos como también uno que está llevando adelante Verónica Arcos, y hay varias iniciativas más que distintas universidades llevan adelante, sí tú podrías, porque hoy día ya hemos logrado tener en Chile mezclas locales, ¿ya? Y era parte de nuestro desafío en el Construye Cero, también parte del desafío de CITEC, hay otras empresas que también tienen.
Pero, claro, nos faltaba, teníamos esa brecha de que, bueno, ¿con qué máquina? Tú decías, bueno, hay dos maneras. Claro, hay dos maneras porque hay dos sistemas también. Hay un brazo robótico que te va dando la forma, pero más acotado porque tiene un radio que puede moverse. Y están también las máquinas que van en marco y que se pueden ya desplazar, o esta boquilla es tal cual como cuando a veces, no sé, decoramos una torta. Entonces, como Claro. esa mezcla, la distancia que puede llevar algo con un marco es mucho mayor y eso te permite construir una vivienda más completa. Ahora, en ambos casos, los dos ejercicios como de viviendas que se han hecho hasta ahora y que están más materializados, por nuestras condiciones sísmicas también están restringidos. O sea, no podemos hacer, en YouTube hay muchos videos de esta estrategia de marco que imprimen la casa completa, pero claro, esas son soluciones en países que no son sísmicos. En nuestro caso, nosotros tenemos que trabajar con elementos tipo piezas que luego se van ensamblando porque necesitamos también que tenga esta ductilidad de que se pueda mover frente a un terremoto y que pueda cumplir que eso, en el fondo en este caso, como son soluciones de hormigón, son las que nos restringen cada vez más. Ahora, por ejemplo, eso mismo que tiene que ver con el tema sísmico, obviamente cuando se apruebe por las instituciones que dan como el visto bueno, ya como que la gente tiene la certeza que no hay ningún problema y la casa se puede construir. Entonces, al final es un proceso que está a punto Claro, de- hoy día todavía estamos en el desarrollo de los ensayos, esperamos que salgan todos positivos y que podamos ya decir, sabes que esto va a entrar en el Ministerio de Estar. De todas maneras, eh, esa manera de certificar para nosotros es como la que podemos estandarizar y decir como de cara al mundo, ya sabes que tenemos esto, pero tú podrías también con una oficina de cálculo que conozca todas las características de la mezcla, desarrollar un proyecto que lo considere y tu persona privada, natural, sin tener que, no sé, sin vender esto públicamente, sino que es para ti, tú puedes hacer igual hoy día la vivienda, porque no estamos restringidos en ese sentido. La normativa no restringe que tu vivienda propia sea de A o B material. Lo tienes que declarar, obviamente, probablemente estaba a clasificar como una vivienda de hormigón y puedes tener una vivienda privada. Lo que queremos hacer es que esto esté más accesible a todo el mundo y que Claro. incluso después, incluso en las viviendas sociales lo pueda ocupar. Entonces ya ese salto necesita la validación normativa. Oye, hay dos temas clave. Primero, lo que cualquier persona va a decir, chuta, toda la vida yo he construido en madera o albañilería. Hormigón armado también se ocupa, pero no es tan común. Y ahora al dar el salto a la impresión 3D de hormigón, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la ventaja del sistema constructivo versus lo tradicional que ya viene por muchos años? O sea, la rapidez, tú puedes construir un muro de 1,20 m de ancho por 2,40 de alto, por 28 centímetros de espesor en 45 minutos. Entre tres personas, porque en realidad finalmente tú vas a seguir este proceso rápido durante el día y con tres personas, uno que esté operando la máquina, otro que esté revisando la parte más de la impresión, otro que está revisando la zona de la bomba y otro que está ayudando a cargar la mezcla, ya lo puedes desarrollar, es limpio, es más seguro, puedes utilizar energías renovables para su producción, que es parte de lo que estamos haciendo hoy día en el proyecto, puedes incorporarle temas de reutilización de agua, porque el proceso incluye bombeo de agua para que llegue a cierta temperatura y tú puedas generar esta mezcla correctamente. Entonces, ocupas algo de agua, pero luego la puedes volver a meter en el proceso, ya sea de curado o hoy día también estamos trabajando en cómo la purificamos más para volver a meterla incluso en la mezcla. Entonces, tienes muchas oportunidades de tanto de ser más sustentable, pero también ser más rápido, más productivo. Y una casa típica, tradicional, de 60 metros cuadrados. En el versus con una casa impresa en 3D. ¿Cuánto se demora una casa aprox de 60 metros cuadrados en construirse con este método? Con el método que estamos nosotros viendo, el panelizado, debería demorarte 2 días, como mucho, al menos en la parte estructural o la parte base que se haría con impresión 3D. Luego ya vendrán terminación, instalaciones y otras cosas, pero todo lo que tiene que ver con la estructura principal deberían ser un par de días. Entonces, si o sea, uno inmediatamente piensa, si te demoráis muy poco en imprimir una casa, y lo que conversamos en su momento, que en Chile hay un déficit de vivienda enorme, creo que de 500.000 hasta 650.000 son las Sí. cifras. Una es el tema de la rapidez, que obviamente es fundamental,
y esto podría ser una solución en esa línea. De hecho, también lo conversamos un rato que hay un caso en Estados Unidos, en Texas, que la oficina de Bjarke Ingels diseñó 100 casas y se imprimieron todas en 3D. Entonces uno decía, o sea, uno podría decir, ¿eso en Chile en el futuro lo podríamos hacer? ¿Es factible? Sí, totalmente. O sea, hoy día entre nosotros y Colombia, puede ser que Colombia y Ecuador vimos algunos casos y que ya es, no te puedo decir ya si se han impreso tantas casas, pero sí hoy día con las capacidades que estamos instalando y que se están generando, están apareciendo nuevos diplomados, también se está capacitando personas, están llegando proveedores hoy día de impresoras 3D a Chile también con sus representantes, ya no tenemos que ir a buscarlo a Argentina o a Europa directamente, sino que ya están acá. Es totalmente factible y considerando también el hecho de las mezclas que te comentaba anteriormente, o sea, porque estamos desarrollando mezclas locales, porque la huella de carbono, el impacto sustentable de trasladar todas estas mezclas de Europa a Chile es demasiado. Por lo tanto, hoy día tenemos capacidades también desde las distintas aristas. Solo va a faltar un poco que también hayan impulsos, que hayan incentivos, que empecemos a ver esto como una oportunidad para ser más rápido en nuestros procesos. Y como tú decías, como para reducir el déficit habitacional vamos a necesitar todas las soluciones posibles. O sea, hoy día Exacto. todas las plantas o todas las empresas no dan abasto para poder dar, para poder cubrir esa brecha. O sea, Siempre cuando hay una nueva tecnología, la gente tiende a tener una suspicacia de qué tan bueno será versus lo tradicional. Si vengo haciendo una casa en albañilería, no sé, los últimos 50 años, y esa es la que yo creo que es la mejor, versus esta tecnología que es nueva, eh, ¿por qué va a ser mejor esto que viene recién llegando? Siempre, obviamente, al hacer una vivienda y autorizadas por todos los entes gubernamentales, se asegura un estándar de calidad igual al existente, ¿cierto? así es. Ese es el mínimo, en el fondo. Y acá en Chile tenemos normativas súper exigentes, como lo estábamos hablando antes con el tema sísmico, tenemos una de las normativas más exigentes del mundo, temas de viento, lo mismo, fuego, nos hemos basado en la normativa americana y hoy día también se están empujando algunos cambios ahí, o más desde la innovación también, cómo protegemos, sobre todo a raíz de los recientes incendios. Entonces, eh, hoy día tenemos las condiciones como país para poder avanzar con este tipo de tecnología y no solo esta, sino que también otras tecnologías que vienen de la mano de los métodos modernos de construcción, ¿ya? Que son la nueva manera en el fondo que tenemos. No es la nueva manera de construir porque hace un rato que estamos construyendo de esta manera, pero hoy día lo entendemos de una manera como un conjunto, los métodos modernos. Ahora, por ejemplo, el mismo tema de la impresión. Obviamente, me imagino que van a haber distintas etapas que va a ir avanzando el sistema constructivo y cómo se proyecta en el mediano plazo. ¿Va a ser algo desde la industria que va a llevar a cabo en terreno o desde un particular que va a hacer las gestiones para construir su casa de manera independiente? O las dos, derechamente. Yo creo que de las dos, pero como todos los procesos que ocurren en en todas las industrias y más en la industria de la construcción, que somos lentos para transformarnos, va a costar un poco. O sea, yo creo que probablemente van a haber en principio iniciativas más privadas que van a empezar a mostrar este potencial, sobre todo capaz asociados a algunos arquitectos que son más famosos, que tú puedas mostrar soluciones más. Ahora, Tiene mucha más libertad, pues puedes tener muros curvos, puedes tener un montón de soluciones, entonces probablemente va a ir ligado a esos temas y como hoy día todavía sigue muy ligado todavía a proyectos, a financiamiento para la investigación, probablemente van a seguir apareciendo proyectos de ese tipo. Sin embargo, cuesta que la industria en general se traccione. O sea, el ejemplo de la Universidad del Bío Bío con Aconcagua como inmobiliaria, es uno de los casos como bien que Aconcagua esté apoyan. pensando en que ya puede meterse en este tipo de soluciones, porque finalmente ellos los hacen también para probar, para aprender, para ver, oye, qué es mejor seguir construyendo de esta manera o capaz me tengo que cambiar a estas otras maneras. Entonces ese es un buen ejemplo y ojalá tuviésemos más empresas de ese tipo.
Y aparte un tema bien clave, que es con el tema de la impresión 3D, sobre todo de lo que estamos hablando con el hormigón, que uno, el tema de la construcción es uno de los que más genera residuos. ¿Cuánto era lo que conversamos? Que era como un 30% de todo el residuo Sí, del cerro mundial. mundial es de la Enorme. construcción. Sí. Sí, Entonces uno después piensa, eso es un problema. Lo segundo, que además si tú estás haciendo una casa impresa en 3D, se supone en la práctica que va a tener los materiales y usar los materiales justos y no va a tener tanto no desperdicio. tener prácticamente nada de residuos, muy Y poco. lo otro que encuentro muy bueno, que obviamente el hormigón, por su material, prácticamente no tiene mantenciones, es eterno. Y de hecho, lo último que uno ve, las casas impresas en 3D son hasta bonitas. Entonces, tú tenés como toda la Claro. ventaja en un solo sistema, que obviamente se puede explotar mucho más. Obvio, obvio. Y eso es parte de lo que hemos desarrollado ahora. O sea, tú ves los muros que estamos trabajando y se ven bonitos, ya terminados también. O sea, no es necesario que digas, ya sabes que ahora lo voy a revestir o lo voy a terminar o lo voy a poner otra aislación. Ya, sí, puede ser que lo necesites por cálculo, etcétera. Pero si tú lo dejas así, se ve bonito. Entonces, y lo que tú levantabas sobre la sustentabilidad es una de las principales razones por la que estamos transicionando también a hacer las cosas distintas. O sea, hoy día somos, como lo decíamos, una industria que genera el 40% de los residuos sólidos a nivel mundial, ocupa el 30% del agua también. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, acá en Chile se estima que somos los responsables de emitir el 23% de los gases de efecto invernadero? Solo la construcción. Solo la construcción. Solo la construcción. Y mucho no nos preocupamos por disminuirlo. Entonces, hoy día, con transicionar a métodos como la impresión 3D y otros, es la manera que tenemos para, oye, no podemos seguir Controlar. impactando como estamos impactando hoy día en todo ámbito de cosas, o sea, desde reciclar en la casa una botella, pero también como cuando yo trabajo y ejerzo mi profesión de arquitecto, ingeniero, constructor, etcétera, yo puedo aportar, bueno, trabajando distinto, pues, cambiando las cosas de cómo lo hacemos siempre, porque como lo hemos hecho siempre ya no está resultando. Entonces, estamos haciendo un gran impacto al planeta. Respecto a eso mismo, ¿qué otras opciones de método sustentable hay? De hecho, hablábamos en su momento del eco hormigón. ¿Qué es el eco hormigón? O sea, pueden haber distintas excepciones. Nosotros lo denominamos eco hormigón en nuestro proyecto al hecho de que fuese primero un hormigón hecho para estas mezclas y con insumos locales, ya porque eso ya nos restringe todos los traslados, bajamos la huella de carbono de manera importante, como antes te mencionaba, desde estar trayendo materiales de Europa. Imagínate cuánto necesitaríamos para estar construyendo un conjunto de vivienda. Ya tenemos esa opción y hoy día también estamos desarrollando, que justamente hoy lo estábamos probando, la mezcla de hormigón, que ya estábamos trabajando, pero con un árido que es artificial, que viene de la escoria del acero y que está hoy día desarrollando Ecoasa, que en el fondo en base con ASA, Gerdau ASA, es como un spin-off, que están trabajando en cómo reciclan distintos partes del acero y entre eso la escoria, lo que va quedando de residuo. Ah, Y eso buenísimo. Mm. reemplazas el árido dentro del hormigón, por lo tanto ya lo vas haciendo mucho más sustentable. No necesitas ir a extraer nuevos áridos, sino que los estás extrayendo de otra industria que regularmente eso se desechaba. Pagándose. Y respecto a eso mismo, ¿cómo dialogan como las nuevas tecnologías con de repente tecnologías más vernáculas o derechamente que se usaban en su momento, pero no con una cierta rigurosidad para poder emplearla en la construcción y muchas veces no finalmente se terminaban ocupando? Tú me decías que, por ejemplo, para algunas casas ocupaban aislación de lana de oveja, que de hecho uno típico lo que ocupa Ailapol o derechamente lana mineral o lana de vidrio, pero también está esta opción, es que aunque uno no lo crea, tiene cierta tecnología, ¿o no? Sí, hoy día hay todo un desarrollo también pensando en los temas de sustentabilidad que está orientado a la función de nuevos materiales. ¿Ya? Y esos nuevos materiales son esta aislación que te contaba, que se llama BioIsland, que es un emprendimiento en donde ellos con lana de oveja están proviendo y vendiendo aislación para las viviendas. Hay otros casos que ya no vienen necesariamente de lo vernáculo, como tú dices, pero sí que tienen un alto impacto. Hay
madera generada con plástico, que ya tiene la forma y la resistencia y la duración mucho mayor incluso que la madera tradicional. Tenemos soluciones de pintura que se hace con el poliestireno también reciclado y que hoy día ya también está posicionado. Ahí las chiquillas de IDAT, que son mujeres que están liderando. Generalmente estos desarrollos, también el de la madera plástica que te hablaba antes, Timbereco, también es una mujer que está liderando esos desarrollos, porque en el fondo se está viendo que, bueno, obviamente que ya hace algún tiempo estamos hablando de la economía circular también. Entonces, como hoy día, a partir de los mismos desechos que tenemos en las mismas obras, podemos generar otro material para que vuelva a entrar a la obra. Entonces, que en el caso de las pinturas, con el poliestireno reciclado. Entonces, hay varias soluciones que, como lo que tú dices, la lana abeja viene del vernáculo mucho más puro, y hay otras que ya vienen dando vuelta el ciclo porque necesitamos sacar esta cantidad de residuos de los vertederos, Exacto. pues no los Sí. podemos tener ahí. Entonces hay que tratar de reciclar la mayor cantidad de cosas que podemos y transformarlas en otros productos como esto. Se puede llegar a economía circular 100%, es como un objetivo. Lo ideal sería que llegáramos a ese proceso, es que podamos también, que algo que hemos estado levantando hace algún tiempo, el agua para una obra, por ejemplo, ya, para la construcción en sí, pagar la boleta de agua no es un tema en sí, porque no sé, 300 lucas para un edificio, no sé, de 20 pisos, da lo mismo. Pero finalmente, próximamente la crisis va a ser el agua también. ¿Y cómo Exacto. vamos a cuidar esa agua que en la hora ya, bueno, la tiramos y estamos curando ahí, ya listo, curamos el hormigón? Pero oye, podemos hacer algunos procesos para también volver a meter esa agua en el proceso, el agua, el lavado de las betoneras. Hay hartos procesos que son como pequeños o puntuales que no se todavía dimensiona la cantidad de gas de consumo de agua que tú pierdes, desechas. Y que pudieses, al ser, ya tiene ciertos componentes de hormigón, pero no son tóxicos necesariamente. ¿Sí? O puedes purificarlo y limpiarlo y volver a meterlo en el proceso para seguir lavando capas betoneras en vez de ocupar agua pura. Entonces, hay varios aspectos que tenemos que estar mirando y que lo ideal es que sería que podamos hacer cero consumo, cero impacto, idealmente. Y de hecho, es clave que, con lo que tú decís, el impacto y también Chile se diversifique en los sistemas constructivos para ir en la línea de lo que veníamos hablando, que el déficit habitacional es gigante, también ser más responsables nosotros con nuestros residuos. Sí, La otra vez, por un proyecto que estábamos desarrollando en La Boca, empezamos a investigar los tipos de madera que habían. Uno cuando obviamente se mete en el tema de la construcción o diseñando proyectos, sabéis lo típico, que es madera y le pasáis barniz y todos los años claro, tenéis que barnizarla y es un desgaste enorme y la madera dura poco. Pero cuando empecé a profundizar hay muchas opciones, hasta la madera con tratamiento Cutex que dura un montón de años. Tenéis madera termotratada que también dura una enormidad sí, y la que es más como pro, que en su momento la estudiamos, es madera acetilada que viene desde Europa y además te aseguran, era como no sé cuántos años, eran como 40 años sin mantenciones. Entonces muchos materiales, obviamente que uno piensa que no duran nada, si hay cierta tecnología que se incorpora podéis lograr esas ventajas. Obviamente, como toda tecnología, al principio es más cara y después con el tiempo van empieza a bajando bajar. los costos. Se puede ir apuntando a eso. Obvio, obvio. Y ahí también vienen los desafíos de la industria. Si finalmente cada uno de estos desarrolladores son empresas, tienen que entrar en un mundo competitivo y eso mismo va empujando a que la solución, bueno, a la innovación finalmente, a que, oye, ¿cómo hago que mi producto, que mi empresa siga siendo la líder, que no perdamos clientes, que las soluciones sean duraderas, que hoy día también con lo mismo que estamos hablando, o sea, ya no podemos hacer viviendas que sean desechables, así que ahora Exacto. tienen que resistir inundaciones, como tuvimos hace un par de años en el Maule, incendios, como vimos en Valparaíso y hace algunos años en Santa Olga, entonces, eh, Terremoto, tsunami. además de Alumno. todo lo que ya vivíamos, claro, de lo anterior, entonces Chile tiene que construir de manera que Ah, sea no. resiliente, que las estructuras principales soporten estas inclemencias climáticas y en el fondo todo lo que soportamos acá como Chile. Exacto. Oye, desde el punto de vista de nosotros que somos colegas, tú también eres arquitecta, ¿cómo dialoga
toda la tecnología que uno pensaría, obviamente, cuando nos formábamos en la universidad, hay una línea muy marcada que es desde quizás más artístico, más como más sensibilidad con el lugar, o derechamente eh, hacer arquitectura para el lugar, versus otra línea que uno diría lo más industrializado o derechamente como protocolizado, no, sé, no protocolizado, sino industrializado, pero además como seteado, como que tú tenías Como en serie. como distintas herramientas, chac, chac, y la armáis y listo, y ahí tenéis como la construcción. ¿Cómo dialoga o cómo crees tú que debería dialogar la arquitectura con todas estas tecnologías nuevas que se van a ir incorporando? De hecho, siempre hay nuevos sistemas constructivos. Sí, yo creo que conversan, o sea, completamente. O sea, hay soluciones que hace muchos años estamos viendo en proyectos que son viviendas bonitas, pero que tienen componentes de industrialización. El tema es que cómo yo ocupo el proceso de industrialización que tiene ciertas normas, que hoy día hay metodologías como el DFMA, que es el diseño para la fabricación y montaje o ensamblado, eh, con lo que yo quiero diseñar para el lugar, quizás. Estoy como más, que hoy día sabemos que algunos de esos proyectos también son bastante más escasos, que hoy día, o sea, si vamos a lo masivo, probablemente va a ser, oye, vamos a tener que diseñar un conjunto de 100 viviendas que probablemente van a ser todas iguales. Mm. ¿Cachai? Pero por otro lado, eso te da la oportunidad y conocer esas lógicas de diseño, de cómo ahora, lo que hablábamos antes, o sea, ya yo antes podía diseñar para la placa de un producto de X empresa, ¿ya? O el fibrocemento, no sé. Hoy día tengo otras lógicas, o sea, antes capaz, claro, eso me mandaba esa modulación y yo en base a eso diseñaba y me podía volar y podía Es como la irme regla por del el juego. lugar, claro, esas eran mis reglas del juego, además del terreno, obviamente, de las vistas, de la orientación, etcétera. Y por otro lado, hoy día las reglas del juego de la industrialización tienen que ver bastante con temas de estandarización, pero no necesariamente una estandarización restrictiva, ¿cachai? Lo hemos hablado muchas veces, a veces, y por qué ha fracasado en algunos proyectos o algunos ejercicios de entrar con temas industrializados, es porque, ¿sabéis qué? Yo tengo que ocupar tu baño y mi baño es este y no lo puedo cambiar. Ya. Por otro lado, han fracasado porque intentan decir, ¿sabéis que yo tengo tres tipologías de baño y hago el esfuerzo y sabéis que este tiene un cachito girado? Porque eso, Esa es bueno, porque claro. sí, ya, y eso te mató la línea de producción. ¿Cachai? Entonces ya, el esfuerzo y al final terminan quebrando la industrializadora porque tratar de Mm. responder a esa necesidad es difícil. Pero ¿qué pasa si yo digo, sabes que tengo estas tres tipologías de baño? Yo tengo mi diseño, veo cuál es el que mejor se adapta y me adapto también y voy diseñando en función de ciertas lógicas que me van a permitir tener mi diseño personalizado, pero con componentes de industrialización. Porque de hecho, uno quiera o no, siempre hay reglas del juego. De hecho, yo siempre pienso que mientras menos reglas del juego hay, más difícil es buscar soluciones a problemas concretos. Porque de Exacto. hecho, si tú tenías un lugar acotado, con ciertas características, tenías un presupuesto acotado, hay ciertos materiales que se definen, obviamente tú tenés como, quizás como una respuesta más precisa al problema que tenéis que desarrollar. Claro, y hoy día, bueno, la regla del juego quizás va a ser es que no voy a ir a comprar todos los materiales a la ferretería X, sino que voy a ir a la planta industrializadora y voy a elegir cuál es el sistema constructivo que para mí se adecua más, si el panelizado, los elementos aislados lineales, el volumétrico completo, va a depender. Y hay muchos casos de esos elementos volumétricos que uno dice, ah, ya, pero es que me van a vender el container. No, hoy día ya no, eso Claro, existe, eres como el obviamente. prejuicio. Sí, Claro, todavía existe porque hay cosas que pueden ser un container. sí. ¿Cachai? Una bodega, ¿por qué tiene que ser una solución? ¿Cachai? Puede ser un container. Pero, ahora, claro, mi casa yo no quiero que sea quizá un container, quiero que tenga aislación X, quiero que se vea de esta manera, etcétera. Por lo tanto, yo también puedo llevar mi proyecto y conversarlo con la industrializadora, pero mejor es
que cuando se empieza a diseñar el proyecto ya esté la industrializadora, Incorporar. claro, incorporada o al menos dando los lineamientos de su línea de producción, sus dimensiones, qué dimensión tengo que tener para mi módulo para que no tenga que llevar escolta y se vaya en un camión grúa pequeño y sea más fácil descargarlo y que cada uno de los paneles pese lo suficiente para que un par de personas lo puedan mover. ¿Cachai? Entonces son distintas maneras hoy día de que vamos a tener otras reglas que se van a adicionar quizás a las que ya estábamos habituados, pero que te van a permitir igual seguir trabajando. Y un poco lo mismo volviendo a la impresión 3D, o sea, puedes tener cualquier forma. ¿Cachai? Pero bueno, cumpliendo las lógicas de esa manera de construir. Quizás también como volviendo a reflexionar sobre el ejercicio de la profesión y cómo los arquitectos deberíamos como enfocarnos en lo que viene, tiene que ver mucho también con hacernos cargo como agentes sociales relevantes con las tecnologías que hay, porque muchas veces uno tiende a romantizar la profesión, pero también hay problemas concretos que hay que solucionar y derechamente buscar las herramientas que más se acomodan a ellos. Y de hecho, obviamente, para el déficit de vivienda, probablemente la clave el tema de la industrialización, pero obviamente con componentes de calidad de vida, de estándar alto, de construcción pensadas por arquitectos, diseñadas por arquitectos, pero también con sistemas ya probados que funcionan, sistemas constructivos que funcionan tanto térmicamente, acústicamente, resistencia al fuego, sismo y todo lo que hablamos, que en Chile eso va Sí, de la mano. y finalmente en este ejercicio de la profesión nosotros afortunadamente tenemos como bastante voz que opinar a veces en los temas, o sea, cuando ya vamos a hacer un diseño, ya llamemos al arquitecto, etcétera. Por lo tanto, sí, pues somos esos agentes para poder, porque tenemos voz y nos escuchan muchas veces, podemos decir, ¿sabes qué? Propongamos esta solución, démosle una vuelta, cómo podemos ya, estas son las reglas que hoy día tenemos del juego, pero cómo la pudiésemos modificar, cómo la pudiésemos cambiar para poder incorporar tecnología a estos procesos y ser mucho más rápido y así darle una respuesta más eficiente a la persona que está esperando una casa. O sea, porque finalmente una persona, una familia que Exacto. está de allegado, que está hoy día viviendo no sé, todo lo damnificado de Campamento. Valparaíso, en campamento, Sí. en carpa, hay gente que todavía vive en carpa, entonces, o que montaron media aguas como pudieron. Eh, y eso no es calidad de vida. Finalmente, yo creo que nuestro llamado está bien. Tenemos que pensar las cosas bellas, pero también tenemos que responder rápidamente a ciertas Exacto. soluciones con las reglas del juego que hoy día tenemos. Hoy día, justamente fuimos a visitar una planta que se llama Eterna y que ellos están haciendo un trabajo súper interesante. Hoy día ellos saben que están como perdiendo quizás plata, pero porque están innovando, están trabajando con Elemental en distintas soluciones. Hace poco se montó un edificio que la primera que llegaban con casas ya formales al incendio de Viña, un edificio de 5 pisos con las viviendas industrializadas que se montó en un día completo. Espectacular. Ya hay 5 familias ahí y ya, bueno, se demoran, no sé, unos días en hacer las terminaciones, que es parte de los desafíos que tiene. O sea, la idea es que esto se vaya mejorando cada vez más, pero hacerlo en un día, o sea, qué mejor, po, ¿cachai? Y hoy día también están levantando otras soluciones por medio de otros lados, pues no solamente estos recursos del ministerio, sino que viendo alternativas con el Senapred, que son los encargados en el fondo de llevar las media aguas, pero bueno, ¿sabes qué pasa si no llevamos media agua? ¿Qué pasa si llevamos una vivienda o la cápsula inicial de una vivienda que después van a terminar con autoconstrucción las familias? Entonces, pero que ya tienen una solución buena al inicio de la emergencia, no Exacto. años después. Exacto. Entonces, y ellos lo apalancan, pues, o sea, se dan la vuelta, conversan ahí con Alejandro, con el resto del equipo, con Gonzalo, con el resto del equipo de Elemental, para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos mejor lo que estamos haciendo? Y ahí también ha habido interacciones en esa oficina en particular, en que han pensado ya cómo cambian sus diseños a temas industrializados. El tema de la vivienda social es clave porque al final las cosas que han ocurrido el último tiempo en el país con las catástrofes, generalmente las personas que más sufren con eso son las de escasos recursos y las que están esperando viviendas por año. Entonces es clave nosotros desde nuestra posición que somos arquitectos buscar soluciones y las mejores herramientas para poder desarrollar. Así es. Ustedes están trabajando en esta línea, pero en otras líneas, para entender cómo funciona Construye Cero. ¿Qué es Construye Cero?
y cómo se vincula con el tema de la innovación en la construcción, que es lo que estamos hablando ahora. Ujú. ¿De qué trata? Mira, para contextualizar primero, Corfo ya desde algunos años atrás está lanzando algunos programas que buscan que las industrias en general transicionen a ser más sustentables, que en el fondo sean transformadoras, ¿ya? Con el foco en cambio climático. Y ahí hay, bueno, distintos programas, hay acuícolas, hay temas de vitivinícola, etcétera. Hay 42 programas más o menos, y ahora hace poco lanzaron otros. Y dentro de eso surgió la postulación de CETEC para poder llevar adelante el programa Construye Cero. El programa tiene una duración de 3 años y lo que aborda es poder descarbonizar el sector construcción, implementar tecnología y ser eficiente con el uso de los recursos. ¿Ya? Entonces, hoy día el proyecto tiene 11 desarrollos, ¿ya? O tecnologías de adaptación al cambio climático, TAC, les pusimos, en donde tenemos estas 11 tags y que son variopintos. O sea, hay plataformas que te ayudan a ser más eficiente en el sentido de calcular, por ejemplo, tu calificación energética. Tenemos un gemelo digital que nos permite ir identificando cómo estamos con todos los proyectos en cuanto a los temas de consumo, a lo que estábamos hablando antes, cuántos residuos generé. Eso está todo sistematizado en el gemelo digital. Tenemos un pasaporte de materiales que nos permite saber, bueno, por ejemplo, cuáles son los índices de toxicidad de un material, si yo quiero ocuparlo en mi proyecto. Cuáles son su grado de circularidad, o sea, cuántas veces lo puedo reciclar, a dónde lo tendría que llevar. ¿Cachai? Entonces, soluciones de ese tipo plataformas, y tenemos otras que tienen que ver con vivienda o módulos cero emisiones o bajo carbono neutral, fachadas industrializadas, que un poco ya lo que estábamos hablando de industrialización, bueno, no tengo por qué industrializar todo el edificio, capaz la estructura general la construí en hormigón tipo marco, pero ahora llego con mi fachada industrializada y monto toda una fachada en un día. ¿Cachai? Y me ahorré cuánto tiempo. Desde soluciones tenemos, bueno, la impresión 3D es parte de eso, y tenemos 3 edificios también que están mostrando distintas soluciones constructivas industrializadas. Hay uno que es llevado adelante también por Eterna, que es volumétrico con estructura de acero, y que lo que buscamos es medir y empujar también a tener soluciones más altas volumétricas. Entonces tenemos este edificio de 5 pisos, que es en formato de vivienda de S49, también como vamos avanzando en lo que estábamos hablando antes del déficit habitacional. Vamos a tener otro que es en hormigón volumétrico, que ya se va a empezar ya estamos en diseño, pero vamos a empezar a montar a mediados de año, y también con el objetivo de incrementar la altura, así que se va a tener 6 pisos, y también en solución de vivienda de S49. Y vamos a hacer uno en el sur, en Temuco, con otra empresa local, en donde vamos a desarrollar otra solución que también tiene que ver con el déficit, pero enfocado en los pequeños condominios, que son familias que en el fondo viven de allegadas, 3, 4 familias en el mismo terreno. Tú los trasladas por unos días, pero como se demoran tan poco en montarse las viviendas, finalmente en un día o 2 días ya la casa está habitable y las personas pueden volver al mismo lugar con su misma gente, en sus mismos vecinos, y generan el arraigo, pero en una vivienda digna. Y me queda uno en el tintero que tiene que ver con temas energéticos, que es una torre híbrida solar eólica, en donde tú vas generando energía desde lo solar, pero también de lo eólico. Está pensado más bien en zona sur o en zonas de bastante viento. Acá, bueno, donde los días lo tenemos instalado, también se genera una alta corriente, y eso permite que tú tengas autonomía energética. O sea, si estás en una zona que da el sol en cierto horario, pero luego en realidad el viento es lo que te va a generar mayor energía, eh, la puedes combinar. Bien. Ah, buenísimo. Y hoy día Súper interesante. estamos midiendo, bueno, qué tanto en cierto horario, ciertos tiempos genera más el eólico que el solar, y cómo tú la vas consumiendo y vas administrando esa energía. Así que, Ahora, en la práctica, ustedes están haciendo como distintas líneas de innovación sí. y ustedes al final son como la punta de lanza del Estado como de innovación en la construcción.
La in- para después eso obviamente bajarlo a la industria y se pueda masificar. Es como ese el concepto. Sí, el objetivo es que todos los proyectos lleguen a una etapa precomercial o comercial. Eso significa que tienen que posicionarse de alguna manera en el mercado para que una inmobiliaria diseñe pensando con la fachada industrializada de Syntax, por ejemplo, que es la empresa que está desarrollando esa solución con nosotros. Y lo mismo la mezcla hormigón, que termine con una valorización. No queremos, y el programa es un programa porque en el fondo va persiguiendo estos objetivos comunes de la descarbonización, de la utilización de energía y de aprovechar los recursos de manera eficiente, porque queremos que cada una de estas iniciativas tenga una repercusión desde ese punto de vista en la industria. O sea, cuando hablamos del módulo carbono neutral, va asociado a la torre eólica solar, ¿sí? Y que la torre le permite compensar la huella de carbono al módulo. ¿Sí? Entonces, finalmente son soluciones que se van vinculando, que tienen sinergia y que el objetivo, como tú bien lo decías, es que podamos mostrarlos también, que sean ejemplificadores para la industria de que se pueden hacer estas soluciones, e incluso que también haya apoyo estatal para poder hacerlo. O sea, el proyecto está financiado un 60% por Corfo, el otro 40% lo ponen las empresas que están participando, por lo tanto, es una gran oportunidad para que empresas que tengan desarrollos de innovación, hay desde emprendimiento hasta grandes empresas, entonces, y todas buscan lo mismo, son empresas que son innovadoras, pero a la vez son puntas de lanza, son las que van mostrando al resto a sus competencias, bueno, sabes que por este camino tenemos que ir, esto nos ha resultado, y bueno, el programa va a tener sus propios resultados, que hoy día ya tenemos varios levantados, reduciendo, por ejemplo, el tema del agua que hablábamos antes, se reduce más del 90% los consumos en todos los proyectos. Espectacular, súper bueno. Y respecto a lo mismo que comentáis, claro, una cosa es lo que, bueno, recapitulando, hablamos en un principio, que era imprimir en 3D. Obviamente uno se le viene a la cabeza que eso probablemente va a ser en un nivel y a lo más dos. Pero también están avanzando en construcción en altura. Lo que tú decías es que se puede llegar hasta 5 o 6 pisos y también con rapidez. O sea, igual yo creo que tiene que ser inevitablemente para poder avanzar en el déficit construcción con sistemas constructivos mixtos y que todos también, la gracia que tienen, que aportan un estándar de calidad de inmediato. O sea, no tienen que esperar la familia mucho tiempo y desde un comienzo ya está como todo conformado el módulo que obviamente está pensado y funciona. Sí, y ahí, bueno, hay distintas soluciones, o sea, estamos, parte de lo que está posicionando también el programa y desde el CETEC y con la Cámara Chilena de la Construcción, son los métodos modernos de construcción, entendiéndolo como ya no solamente el concepto de industrializar, como la casa prefabricada, porque también en un inicio, de hecho tuvimos hace algún tiempo atrás una visita con las personas de déficit cero y que llevaron a comités de vivienda a ver las casas en el Parque Innovación que tenemos, porque también hay una brecha en el sentido que tú les decías, ¿sabes? Que le vamos a entregar la vivienda de madera de la empresa de 2E, por ejemplo, que ellos tienen la solución validada por la DITEC, o sea, está certificada por una entidad pública. Pero dicen, ah, no, no quiero la madera, no, porque es material Lo que ligero, hablamos, sí. O dura poco. claro. Entonces, como, pero vayamos a ver la casa, véala cómo es, qué le parece. Por dentro parece una casa de cualquier material. Entonces, y en esa línea también con el mismo objetivo de poder decir, sabes que ya, no estamos hablando solo de casas prefabricadas y la típica casa prefabricada que veíamos hace 20 años y que todavía hay por ahí alguna en la carretera, pero que finalmente no te entregan Claro, terminada, exacto. que claro, te dicen vale 2 millones, pero no vienen las ventanas ni la aislación ni nada. No es esa casa la vivienda industrializada. Y esa es la diferencia y parte de lo que hemos también querido, por eso implementar el término de los métodos modernos, porque finalmente es la manera que tenemos que construir, pero tenemos distintas maneras, o sea, distintos niveles de industrialización. Desde el uno, porque están categorizados los métodos modernos en un concepto inglés, que ya se está trabajando en España, que ya desde hace un par de años estamos hablando acá en Chile y estamos concientizando cada vez más, y tenemos 7 categorías. Entonces, ¿por qué estas 7 categorías? Porque nos permite tener un paraguas y un abanico del cual elegir. O sea, puedo tener la más
fuera de sitio, o sea, la hago completamente en planta y llega lista a terreno y me demoro en Tiny montarla, no sé, house. un día, claro, o menos. O sea, demora ahí una hora porque ya dejaste los pollos listos que también son prefabricados y lo conectáis y listo. Y esa es el método moderno uno hasta el 7 que es el más in situ, que finalmente son procedimientos o herramientas o artículos que te permiten ser mucho más eficiente en obra, pero con muchas más medidas de seguridad, con temas de calidad, entre otras cosas. O sea, todos los beneficios que tienes por industrializar o por ocupar los métodos modernos tienen mucho que ver con las personas también, o sea, con la calidad de estoy trabajando bajo la lluvia o cerca de la lluvia, estoy mojado o estoy en una planta, en una nave en donde tengo mi mesa de trabajo, es donde estoy armando un panel, pero tengo medidas de seguridad, tengo todo mi EPP, porque si no, no puedo entrar a la planta. Em, entonces va cambiando también la manera de trabajar. Entonces tenemos estos módulos completos, ahí existen los panelizados, los elementos lineales, que los lineales se vienen ocupando en Chile hace mucho tiempo. O sea, todas las naves industriales son elementos lineales, pilares, vigas, que vienen listos para llegar y apernarse en terreno. Pero nunca lo vimos con esa mirada de, oye, ¿y si esto ahora lo ocupamos para hacer edificios, lo ocupamos para hacer vivienda? No. Entonces recién ahora está como metiéndose en ese lado. La impresión 3D es uno, y luego ya nos vamos a los que tienen que ver con pot de baño, que también son volumétricos, pero no son elementos estructurales. Ya, hasta ahí estamos con elementos que son fuera de sitio. Y luego tenemos los que son in situ, en donde podemos tener elementos tipo armaduras prefabricadas que tú las puedes diseñar, ya sea pueden venir de la planta listas como tagueadas y luego tú las distribuyes en terreno según cuando tienen que montarla al enfierrador. Y ese tipo de cosas oye, te hacen mucho más rápida la construcción, te la facilitan y ya tienes una manera distinta de construir. En vez de tener ahí a los caballeros haciendo todo el estribo ahí en terreno ya y haciendo puro estribo a todo sol. Es un trabajo mecánico, además. Además, y el que te contaba, el 7 que tiene que ver con exoesqueletos, máquinas que te permiten demoler con control remoto, que te permiten excavar también con control remoto. Entonces ya sacas la interacción hombre-máquina, que es uno de los riesgos más altos que tienes en las obras, y la seguridad se incrementa, obviamente. Entonces, Pues, a eso que comentabas, lo último, inevitable pensar cómo va a ser el futuro de la construcción con además la inteligencia artificial, porque uno pensaría, no sé, pues tenía un terreno y necesitáis desmalezar y después necesitáis remover algunos montículos y después hacer lo herido. Entonces, puede que llegue una camioneta con un kit de pequeño no sé, como robot de cada uno con una función, se deja acá trabajando por GPS, se carga con energía solar y listo, tenéis como la faena ya como principal armada. Y de hecho, como que en su momento hablamos también qué ocurre con la inteligencia artificial, con las cosas que ya venían de antes, que la domótica, especialmente con... La domótica tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno va a su habitación, quiere bajar la luz, que se controle todo a veces por sonido, que todo esté muy tecnologizado. ¿Cómo veis tú el futuro en todas estas cosas que hemos hablado? Y de hecho ya partimos hablando con innovación, pero ya con temas que quizás tienen que ver mucho con temas de software y cosas más específicas de como de los momentos actuales que estamos hablando con la inteligencia artificial. o sea, yo creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta que hoy día hay varios motores ya todos ocupamos el ChatGPT y otros, y que te van permitiendo en el fondo, obviamente, que eficientar tus temas. O sea, lo que tú comentabas de la domótica, ya existe, que con inteligencia artificial tú puedes entrenar, que si en mi casa yo apago mi luz todos los días a las 9 de la noche, ya con el tiempo va a aprender que no la apagué, bueno, la va a apagar sola si yo lo programé así, o sea, como hazme caso o revisa mi rutina y haz lo que yo hago siempre en mi casa si yo no estoy, por ejemplo. Entonces ya esas cosas ya están como superadas. ¿Cachai? Y lo que tú comentabas, obviamente, o sea, el futuro de la construcción probablemente va a venir de la mano de procesos cada vez más automatizados, procesos que tienen que ver con hoy día la inteligencia artificial. Ya tenemos algunos robots que también ya aprenden un poco la lectura y les das instrucciones y lo ejecutan. Hoy día también hace poco lanzamos
lanzamos un proyecto del CETEC que tiene que ver con una calculadora de métodos modernos de construcción, que precisamente se va a entrenar con inteligencia artificial, en el fondo donde tú vas a estar primero, por un lado, revisando soluciones de, oye, ¿sabes que me conviene más ocupar el método moderno uno o el 2 para mi tipo de proyecto, etcétera, o el presupuesto que yo tenga? Pero eso también se va a ir entrenando con inteligencia artificial, cosa de que la herramienta cada vez sea, obviamente, más inteligente y que te puede ir, se puede ir calibrando en el sentido de qué es lo que te recomienda, ¿cachai? O de nuevas soluciones que van a estar presentes en Internet. Sí, yo mañana abro una empresa y ayer no estaba en la base de datos de la calculadora, pero como yo abrí mi empresa y armé mi página web, tengo mi información, por lo tanto ya la calculadora va a empezar a leer esa información. ¿Cachai? Y se va a hacer más inteligente y va a contar con mayor cantidad de bases de datos. Es como de lo más fácil que hace la inteligencia artificial. ¿Cachai? Entonces cada vez vamos a tener, yo creo, mayor desarrollo en base a eso, pero eso no significa, y algo que en algún minuto algún profesor por ahí de alguna escuela de arquitectura por ahí comentaba que, pero ¿qué hacemos con las personas, etcétera? Oye, si la persona no va a dejar de trabajar en esto, solamente que va a tener que tener otras capacidades, ¿cachai? Va a tener que ya no ser solamente el profesional que está a terreno ahí con el martillo, ¿cachai? Sino que va a tener que tener un entrenamiento mayor para poder desarrollar ahora, no sé, o la maquinaria o programar un equipo para poder estar ahí supervisando cómo se hacen los cortes y otras cosas, po. La persona no va a desaparecer, sino que va a estar en unas condiciones mejores trabajando y a la vez va a tener que tener otras capacidades que vamos a tener que entregar. Eso, de hecho, mismo tú al principio, cuando estábamos hablando de imprimir casa en 3D, comentabas que con 3 personas, 3 operarios, se podría construir una casa de 60 metros cuadrados, versus quizás por una casa de ese mismo tamaño, ocupáis 4 personas o incluso hasta 5, dependiendo la complejidad que tenga. Esas 3 personas de esas 5 van a tener que cambiar a otro tipo de trabajo que tú decías ahí, y obviamente va a ser un trabajo más seguro porque no están en contacto directo con cosas más riesgosas. Y lo que probablemente va para allá el tema, yo igual pienso lo mismo, que la evolución nos va a hacer ir en la línea de trabajo más de tomar decisiones probablemente o de cosas más asociadas a las máquinas que el trabajo probablemente mecánico que es de fuerza, de gaste, porque de hecho hasta el ser humano no es tan eficiente con, no sé, con usar su fuerza para cosas que requerí, no sé, una máquina que levante el palo y que tenga una precisión exacta para que lo coloque, no sé, en 90 grados o en 45. Y lo hace mejor que uno. Entonces, probablemente las cosas que la máquina hace mejor que uno, es mejor que la haga la máquina. Sí, y además también para seguir capturando talento para esta industria. O sea, hoy día que las personas quieran trabajar como antes era en las obras, estaba ahí como sábado, domingo, el día que fuese, ya cada vez menos las personas quieren eso, ¿cachai? Sino que quieres tener calidad de vida y por lo tanto, o sea, si me van a seguir ofreciendo en la industria de la construcción ese tipo de trabajo, probablemente voy a estudiar otra cosa, ¿cachai? Entonces, y se te va un talento que quizás le gustaba esto, pero por las condiciones laborales, por la forma en que se trabaja hoy día, no lo va a hacer versus entregarles oportunidades como, oye, sabes que ahora va a ser mucho más profesional, ¿cachai? Independiente que seas capaz técnico, que capaz que seas eh, obrero, ¿cachai? Ya puedes, hoy día la idea es que el obrero pueda, ojalá, revisar en un celular por los modelos BIM, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Lo puedo hacer así, y muchas veces se entiende hasta mucho mejor porque pensamos, todo lo vemos en 3D, ¿cachai? En vez de estar imaginando el plano, ¿y qué querrán acá? ¿Cachai? No, po. O sea, ya hay tecnología para los obreros y bueno, qué mejor y que también te desarrolla más como ser humano también, po. Exacto. De hecho, yo creo que desde el oficio hasta la profesión, todos tenemos que irnos capacitando más, a entender las tecnologías, usando mejor las tecnologías a nuestro favor y no desconociéndolas, así como esto no, esto es malo. Al final es como el mar. Si tú te metías al mar y viene una ola, tú no puedes decir, no, no viene una ola, porque viene la ola. Entonces, si ya está la tecnología acá, la inteligencia artificial creo que partió fuerte, o sea, ChatGPT, que es lo que recuerdo como hace 2 años o año y medio, pero ya va brutal. O sea, imagínate en 10 años más. O ¿Para qué sea, decir?
Respecto a lo que estábamos hablando hace un rato, que tenía que ver con bueno, así como todo lo que hemos conversado durante el podcast, con la responsabilidad de uno por el medio ambiente y por el cuidado del planeta, partir de nuestra vereda, nuestra baldosa, nuestro metro cuadrado. También hay cosas que tú comentaste en su momento, como ser carbono neutral o tener cero emisión. ¿Qué significa ser carbono neutral? Y también un concepto que hablamos en su momento, net zero. ¿Qué es? Ya, cuando hablamos del net zero, es que en el fondo, el carbono que generamos o que utilizamos tiende a ser cero, tiende a ser lo más bajo posible, ¿ya? Y eso significa que podemos ocupar materiales que tengan baja huella de carbono, que sean de zonas locales, de productores locales, generados con energías limpias. Ahí hay varias evaluaciones que tú puedes hacer respecto a cómo eliges ese material para que sea lo más bajo en la huella de carbono que genera o en las emisiones que generó al producirse. ¿Ya? Eso es como el net zero. Y por otro lado, el carbono neutral significa que hoy día hay materiales que existen, o sea, existe el plástico, existen las ventanas de PVC, etcétera, y que yo los puedo ocupar, pero para poder ser carbono neutral significa que tengo que de alguna manera compensar el impacto que generó ese material al ser creado, ¿ya? O al ser construido. Entonces, cuando yo desarrollo una vivienda, puedo tener una vivienda nueva, puedo tener dos opciones. Es decir, ya sabes que voy a tratar de ser carbono, o sea, net zero, y eso significa que tengo que tener en consideración todos estos elementos con mis materiales, comprar local, comprar cerca y otras soluciones más. O sea, generalmente que el material se produzca en la zona y entre otras condiciones. Versus el carbono neutral que puede ser ya, sabes que no, voy a construir con lo que hay. Idealmente es que yo tenga información de cómo se creó ese material. Hoy día estamos en ese desarrollo con el pasaporte de materiales y por normativa europea también allá se están desarrollando las declaraciones ambientales de productos que te declaran, que te dicen toda esa información. Hoy día acá contamos todavía con poca información. Pero yo pudiese ocupar base de datos internacionales, etcétera, y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo para construir mi casa eh, ocupé materiales que generan esta huella de carbono. Entonces, para hacer carbono neutral la voy a compensar, por ejemplo, con energías limpias, por diseñar mi vivienda energéticamente eficiente también. Entonces, inyecto energía limpia, eso significa que estoy descarbonizando parte del sector, por lo tanto empiezo a compensar mi huella, hasta que ya en una cantidad de años digo, sabes que yo ya me convertí en carbono neutral, pagué todo lo que yo había impactado al generar mi vivienda y ahora ya incluso estoy mejorando porque le estoy ayudando a otros. Ya terminé de pagar mi huella con mi generación energética limpia. Sí. Esas un poco son las diferencias. O sea, al final, si alguien tiene su casa y quiere ser carbono neutral, que es más que nada la práctica ser responsable de los residuos que generó sus materiales cuando construyó su casa, el principal camino es incorporar energía renovable. Sí, es uno de los más simplificados que hay hoy día. También hay otras opciones. Tú también podrías, por ejemplo, en principio evaluar, o sea, lo primero que tendrías que hacer es saber Claro, qué qué materiales materiales se y utilizaron en tu qué vivienda huella y tiene. qué huella de carbono generó. Luego puedes hacer algunos cambios. Hoy día, en general, tenemos todavía un mercado de ventanas bastante ineficiente, que venden de construcciones más antiguas. Entonces, bueno, capaz mejorar esas condiciones para poder mejorar el confort también ambiental de la vivienda y luego incorporar algunas energías limpias que te permitan ahí hacer el cálculo y ver en cuántos años puede ser carbono neutral. O sea, de hecho, uno podría avanzar. Me compro una parcela, construyo la casa con X materiales, estoy, o sea, estoy en negativo con el planeta, veo qué materiales son, incorporo energía renovable, estoy positivo, aporto, o sea, de hecho no consumo energía porque puedo estar sin conexión eléctrica y vivo de manera autosuficiente. Así es. O sea, eso sería lo ideal y lo más responsable posible. Claro, eso sería lo más Y si responsable. además le sumáis alimentos orgánicos, ya Ya, claro, ya, es perfecto. claro. Sí. Oye, para ir cerrando, una de las cosas que hemos tocado a lo largo del episodio que ha estado muy bueno, eh,
principalmente con la arquitectura y las nuevas tecnologías. ¿Cómo van a dialogar? Y respecto a eso mismo, ¿qué le dirías tú a un estudiante de arquitectura que nos está escuchando? Sobre todo a alguien que va a entrar a la universidad y tiene la duda si entrar o no a la carrera, sobre todo porque la carrera en sí es como una montaña rusa, entonces no sabéis qué vais a esperar y cuando estáis ahí puede que te guste, puede que no, o te engancha completamente. Entonces, ¿qué dirías tú como consejo desde tu experiencia para tu yo de unos años atrás? Ay, bueno, tomando la última pregunta, y bueno, vamos a la tecnología. Yo creo que, bueno, estudiar arquitectura es muy distinto a después ejercer la arquitectura de donde te toque. ¿Ya? O sea, estudiar arquitectura, claro, te enseña bastantes cosas. Yo creo que una de las cosas que más valoro es que aprendes a ser resiliente, aprendes a aceptar las críticas, Totalmente. los cambios, Sí, etcétera, porque sí, finalmente viviste eso muchos años. sí, Em, pero es distinto porque finalmente, claro, en la escuela eh, se te dan las herramientas finalmente, como un abanico de herramientas. ¿Ya? Y tú luego, cuando sales a ejercer la profesión, buscas o te vas acomodando también un poco a lo que más se te da también, o sea, y a lo que te gusta hacer, o idealmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay oportunidades de todo ámbito. Yo sé que muchas veces uno entra, no todos, pero muchas veces algunos entran como pensando, ya, sí, voy a diseñar, voy a hacer muchos edificios muy bonitos. Y la verdad es que después te sales a la realidad y probablemente eso no es así de inmediato, obviamente. O puedes llegar, sí, a una oficina y ahí empezar a trabajar en eso, pero muchos no nos dedicamos a eso. O sea, muchos nos dedicamos a... Hay algunos que se dedican a generar las políticas públicas, hay otros que se dedican a velar que esas políticas públicas se cumplan en cada una de las municipalidades, hay otros que nos dedicamos a hacer gestión, que en el fondo es parte de lo que yo descubrí en la universidad que me gustaba hacer también, ¿no? Y con nuestros talleres de obra y esas cosas. sí. Em, y eso es un poco lo que hoy día me ha llevado a esto. Entonces también es como, y bueno, un poco la tecnología también y ciertas herramientas que tomamos ahí nos fueron llevando por ciertos caminos. En mi caso, en el tema de BIM primero, y BIM me llevó ahora a estar en el centro tecnológico, y el centro tecnológico a su vez me lleva como a gestionar cosas, por lo tanto, pero siempre lo he dicho, quizás yo no pudiese estar hoy día liderando capaz el proyecto Construye Cero si no hubiese sido arquitecta, porque tengo como esa capacidad de visión mucho más amplia, de poder ver, oye, desde el diseño, sí, de algo que estamos desarrollando, hasta la parte operativa, hasta la parte financiera, y etcétera. Y un montón de cosas más que hay que ir viendo, o cómo lo transmitimos, la difusión, la gráfica, cómo va a ser, un montón de cosas que quizás que si no lo hubiésemos visto o que no hubiésemos enfrentado a esa autogestión en arquitectura, no pudiese hacer. O sea, una carrera que te demanda organización, Totalmente. hay que ser ordenado, porque si no trasnochas mucho. Entonces, sí, hay muchas cosas que la carrera te va enseñando por el hecho de estudiarla, no necesariamente en el aula. Sí. Y Entonces, sí. además tiene mucho que ver que la arquitectura en sí te enseña, en la carrera sobre todo, una forma de pensar. Al final, esa forma de pensar puede hacer muchas cosas después cuando vaya a ejercer, pero es clave como... De hecho, tú decís algo súper interesante y que creo que tiene que ver mucho con, no sé si con la vida misma, pero con la profesión sobre todo, que es seguir la curiosidad o seguir las cosas que te gustaban. Que inevitablemente cuando uno parte algo, no sabes dónde te va a llevar. Y probablemente, si seguís lo que te gusta, te lleva por caminos muy distintos que cuando iniciaste. Sí, sí, porque finalmente cuando tú partes trabajando, generalmente ya encontráis pega, ¿no? Donde encontráis Sí, pega, sí, partes. Y eso a veces te va haciendo experto en algunas cosas, pero luego tú igual luego eres libre ya teniendo un poco más de experiencia también de empezar a armar tu camino y probablemente te ves llevando a cosas que te gusten más. O sea, si veo a mis amigos, algunos se dedican a diseñar, otros se dedican a obra, o yo misma que me dedico a otra cosa totalmente distinta, eh, habiendo trabajado en oficina de ingeniería también, como muy, muy distinto a lo que quizás uno se imaginaba el día uno cuando que también uno es chico, o sea, tampoco te imaginas exacto. como una proyección a muchos Sí, años, o sí. sea, que va a ser arquitecto nomás, pero te va cambiando también la percepción y luego después te vas especializando en lo que realmente te va gustando.
Entonces, ese estudio por complementar conocimientos adicionales a lo que partiste estudiando cuando tenías, no sé, 18 años, que todavía a veces uno es más inmaduro, todavía no está muy claro si tú lo que seas antes también, o sea, es como una montaña rusa, hay días que es una cosa, hay días que otra cosa, hay días que un ramo te va bien y otros días que te va pésimo en el paralelo, ¿cachai? En el ramo que viene después. Entonces, es como bien... eh, dentro de todo, yo igual digo que es entretenido, que fue entretenido estudiar la carrera, pero con actos sacrificios también. Sí, sí. Y parte de lo de la tecnología que me preguntaba, yo creo que es clave, o sea, pero también ahí viendo los temas de las personas. Yo creo que también, o sea, hay personas que son más tecnológicas y que les gusta mucho más la tecnología y otras que no tanto. ¿Cachai? Tú decías, y sí, una ola y probablemente, inevitablemente te va a tener que subir, pero también uno puede ir viendo desde dónde me subo. ¿Cachai? O sea, me puedo subir desde el diseño, entendiendo cierta lógica de tecnología, pero capaz nunca la voy a aplicar directamente, o sí, voy a ser el líder que va a estar implementando una planta industrializadora. ¿Cachai? Puede ser muy variado la relación que pueda tener esa persona con la tecnología pero sí hay que ser conscientes de que existe y que es algo que tenemos que implementar sí o sí de cierta manera, porque si no, o sea, seguir trabajando, como decíamos al inicio, o sea, Mm. seguir haciendo lo mismo ya no nos está haciendo sustentable para el planeta. O sea, si seguimos igual, esto va a reventar de una manera que ya sabemos que no es, o sea, ya las temperaturas que estamos viviendo, todas las situaciones que ya vimos también de clima, o sea, no las queremos vivir. Yo sumaría como dos cosas más que son importantes, que yo creo que en tu caso también la manejáis. Bueno, inevitablemente nos toca ver muchos de estos temas que tienen que ver con la resiliencia y la comunicación. Yo creo que en arquitectura, así como a mí me encanta la arquitectura y así como a uno le encanta, pasáis muchos problemas de distintos tipos en la carrera y uno dice, ah, no, es que la carrera es dura, pero después ni te imagináis. Entonces, tenéis que tener claro que si te gusta y si algo te gusta de verdad, es más probable que cuando lleguen problemas los podáis superar y después voy a seguir adelante y voy a tener el aguante. Y arquitectura tiene ese componente que te lo otorga, porque de por sí, cuando vaya a presentar un proyecto, tenéis que defenderlo delante de una comisión con tu argumento, entonces además te atacan y tenéis que saber tomar esas críticas porque no son contra ti, sino es contra el proyecto. Entonces, tenéis que saber diferenciar que el proyecto no eres tú. Y eso cuesta mucho cuando te estáis formando. Y lo otro que yo creo que también es algo fundamental es saber comunicar lo que uno hace y no solamente hablar como para arquitectos, que uno tiende mucho a esa cuestión, sobre todo cuando soy más chico, que es como hago esto y se lo explico a los arquitectos, pero después te dais cuenta que tenéis que hablar con tantos tipos de, bueno, de profesionales donde trabajiste a tocar eso y de distintas áreas, y a veces hablarle a una persona común y corriente, a un vecino, o no sé, a una junta de vecinos, a un alcalde, a empresa. Que eso es lo Una- que importa, realmente. exacto, y al final tenéis que tú, las cosas que estáis pensando que pueden ser, de hecho, y es totalmente válido y es súper genuino que uno tenga inspiraciones, cosas más artísticas y de repente, no sé, que tengan relación con temas como el viento o la sombra, que de ahí nace probablemente la inspiración o la idea para un proyecto en concreto, pero después esa idea tenéis que transmitirla de buena forma, asertiva a mucha gente para que crean el proyecto, crean lo que estáis diciendo, que tiene conocimiento, tiene una base, entonces tenéis que saber transmitir desde la idea, cuánto cuesta, la mantención, por qué este proyecto es lo que es. Y una de las cosas que también te otorga la carrera es saber comunicar. Entonces yo creo que eso es uno lo que también tiene que trabajar y a lo largo de su profesión, tanto ejercerla, en la carrera no tanto, pero cuando ejercer la profesión, eso está muy presente. Sí, sí, totalmente. Y te va a ocurrir en todo ámbito de cosas. O sea, nosotros hoy día, como te hablaba antes, o sea, estamos viendo desde cómo comunicas que el proyecto tiene cierto impacto y que se entienda y que además esa comunicación sea efectiva en el ecosistema. O sea, donde yo quiero impactar, que me lo vean, que les llegue a ellos ese mensaje y que lo entiendan y ojalá después lo adopten. Entonces, claro, uno se tiene que dar hartas vueltas con eso y sí.
Yo creo que sí, la carrera sí te enseña eso. Así que, bueno, la gente que quiera estudiar arquitectura, que lo haga, pero que sepa lo que va. Sí, Pero es entretenido, no, sí, no me arrepiento. no, yo tampoco. Muy buena experiencia. Ya, pues, Dani, un gustazo, estuvo muy bueno el episodio. Gracias por haber aceptado la invitación y que siga la innovación en todo ámbito. Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Súper.